sé que los torrentinos ven cómo se intentan apropiar de esta inversión, pero hay que decirlo alto y claro. Todos los proyectos, más del 95% de los proyectos de Torrent, se han hecho con la inversión del Gobierno central. Y la señora alcaldesa no ha sido capaz de hacer ni que la Generalitat venga y mire e invierta en esta ciudad. Por lo tanto, hay que decirle a los torrentinos que el proyecto wifi, que la rehabilitación de los centros de mayores, que los alumbrados, las aceras, todo está financiado con el Gobierno central. Venimos a dar nuestro apoyo desde el convencimiento de que estos años de Partido Popular aquí en Torrent son un paréntesis amargo porque no han sido buenos para las personas, para los torrentinos y las torrentinas, y que se acaba el 22 de mayo. Esta es nuestra convicción, este es el compromiso de todos los socialistas y este es también el apoyo, y por tanto no será este el primer día que vengamos a Torrent, como ha dicho Andrés, sino serán muchos días y mucha acción. Y por cierto, le vamos a dejar a la alcaldesa una naranja, le vamos a dejar a la alcaldesa la naranja sana que representa el socialismo en Torrent y el socialismo valenciano. Hoy nos han dado la bienvenida con un panfleto sin firmar. Yo lo lamento, no hay problema, que si la alcaldesa lo quiere firmar, lo puede firmar. Ella saca las naranjas podridas, porque ya saben ustedes que Camps es la gran naranja podrida de la Comunidad Valenciana, y nosotros las naranjas sanas que hemos comprado aquí en el mercado de la ciudad, se la dejamos, se la dejaremos, para que tenga otra referencia y para que Torrent también tenga otra referencia. En el próximo govern del que jo seré alcalde, tots els partits que tinguen representació tindran un puesto en la Junta de Govern local. Per tant, aquest compromís que hem enviat a tots els partits polítics és per dir-li que quan siga alcalde i María José oposició tindrà un puesto en la Junta de Govern local.